Victoria Villarroel en el Senado. Bienvenida, Cris. ¿Cómo va todo? Hola, Juan. ¿Cómo anda? ¿Cómo viene noviembre? ¿Cómo viene noviembre? ¿En qué sentido? No sé, la mochila de noviembre. Ya... Mira, creo que después de la elección del 26 de octubre tiene que ser más liviana, porque laburar en una elección tan intensa, con tanta incertidumbre, con un calendario tan desdoblado... Lo lamento mucho. ¿No? ¿Vos decís que no? Lo lamento mucho. ¿Que va a seguir con más peso? ¿Va a ser tan intenso como octubre? Probablemente sea una intensidad con emociones distintas a la intensidad que nos trajo hasta las elecciones. Sí. Pero me parece que vamos a tener una intensidad a la que yo califico de avanzada de 2026. Ajá. Enseguida diremos por qué. Pero pará, 2026, año par, año de Mundial de Fútbol, no es año de elecciones. Me mata porque él lo relaciona con el Mundial de Fútbol. No, a ver, suelen ser los años señora, pares. Los hombres son así, más tranquilos, no. Su marido también le dice, no, claro, porque ese día no juega, el otro día juega. Claro, pero además, año par suele ser más tranquilo porque no hay calendario electoral. Salvo alguna descolgada, pero no, o sea, se supone que sin elecciones todo debería ser un poco más tranquilo, más allá de discusiones ardorosas en el Congreso. Bueno, yo enseguida voy a contar por qué 2026 ya comenzó. Y no es que me convertí en Maduro que adelanta la Navidad. Navidad, perfecto. En Etiopía es 2018. Claro, también, nada que ver. ¿Tenemos una información urgente, Facundo? ¿Tenemos una información urgente, chicos? A ver, información urgente. El presidente Javier Milei va a recibir mañana a las 13 en Casa Rosada a los diputados electos. Hoy estuvo el presidente con el gabinete, con los nuevos designados en el gabinete, y mañana va a ser el turno de los diputados electos en una reunión que se estima que va a ser bastante nutrida. Hay más de 35 nuevos diputados que van a ingresar. En principio van a estar todos los electos. La mayoría son del interior del país. Pero es una reunión importante y una foto nueva después de la foto que tuvimos hoy con el presidente Javier Milei rodeado del gabinete que va a acompañarlo para la segunda etapa del gobierno. Hoy fue el turno del gabinete. Mañana empieza el turno de los legisladores del nuevo Congreso, Cristina. Estamos viendo una secuencia de fotos que habla de un nuevo álbum del poder, ¿no? Pero recién, y me engancho a lo que estaba planteando Juan Pablo antes de que terminara la otra media hora, hay alguien que no está saliendo en la foto, ¿no? Creo que la vicepresidente, Victoria Villarroel, se prepara también para lo que va a ser un tenso codo a codo, no quiero decir codazos, pero sí va a ser una convivencia tensa con Patricia Bullrich, que va a ser una controller en el Senado, me parece, Facundo. Sí. Y que tal vez la vicepresidente, por el contexto que se vivía antes de estas elecciones, se preparaba para otro protagonismo, para un regreso al centro de la escena. Y ese escenario cambió. Ese escenario cambió, va a tener, como bien decís, Cristina, un stopper. Nosotros lo habíamos anticipado acá, que las alternativas que se manejaban en lo más alto del gobierno era que Patricia Bullrich fuera el plan A, presidenta del bloque de la Libertad Avanza en el Senado, y el plan B, como una posibilidad más lejana, ser presidente provisional del Senado. Claro. Hasta ahora esa alternativa, esta última alternativa, está casi descartada, pero Patricia Bullrich va a tener un rol importante en el Senado, sobre todo para bastonear los proyectos que va a enviar el presidente y que van a ingresar todos por la Cámara de Diputados, porque tanto presupuesto, reforma del Código, reforma tributaria, reforma del Código Penal y el tema de laboral. De la reforma laboral ingresan, y el presupuesto, ingresan por la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, pero va a tener un rol muy importante. Y también, ¿sabés qué? Cristina, Patricia Bullrich también está teniendo está levantando el perfil y está siendo muy escuchada por la mesa chica del gobierno. Claro.
tanto por Karina Milei como por el propio presidente Javier Milei, que la tienen como una figura de consulta muy estrecha, y es una de las pocas personas cercanas al presidente y a su hermana que dice las cosas claro, y que, sí, directas y sin rodeos. Y que tiene una historia y una expertise para hacerlo. Total. Recién hablábamos de fotos, Sí. Juan Pablo. Te voy a mostrar una foto. Dale. Te voy a mostrar una foto. Sí, esa misma. Perdón, hablo con la producción. Y quiero que me digas, tal vez sabés lo que es, pero si no, que me digas qué te sugiere esta foto. ¿Sabés lo que es? No. Bueno, amigos, esto es muy impresionante. No es un spa, tampoco es una sala de recuperación de deportistas. Es una de las fotos con las torturas a las que someten a quienes consideran que merecen ser aleccionados los narcos del Comando Vermelo. Y si no me equivoco, está con nosotros, del otro lado de la pantalla, el señor Héctor Gambini, periodista experto en estos temas y que ha tratado el expediente de meses y meses y meses, que él tituló que le dio caza al cártel de las bestias. Realmente es muy impactante, querido Héctor. Acá Cristina te saluda, estoy con Juan Pablo Barsky. El material que pudiste recabar de ese expediente, contanos qué vemos cuando vemos a esa mujer cubierta de hielo. Hola Cristina, hola Juan, ¿cómo están? Lo que vemos es una investigación de inteligencia que llevó 2 años de la Fiscalía del Estado de Río de Janeiro, que fue la que después dio pie, originó el operativo policial más sangriento en la historia de la ciudad, que fue el del martes pasado, que terminó con 121 muertos, 117 personas que vivían en las favelas asociadas al cartel de narcotráfico Comando Vermelo y 4 policías. Esa señora sumergida en un tacho, en un fuentón con hielo, está siendo sometida a torturas. Hay uno de los jefes de la banda está completamente estructurada. Todo esto que digo está en el expediente de la investigación judicial brasileña. Es muy impresionante todo lo que fuiste recabando. Inclusive, no lo vas a poder creer, Juan Pablo, esto, en sus nombres de códigos para no ser descubiertos o atrapados, se ponían nombres de futbolistas. Algunos se hacían llamar incluso Carlitos Tevez o Mbappé. Carlitos Tevez tenía otro nombre y la foto del astro de Boca con la camiseta de Boca. Entonces en las redes aparecía con un nombre brasileño y la imagen de esa persona era Carlitos Tevez con la camiseta de Boca. Y otro directamente chatea en los chats de la banda, de los narcos, como Mbappé. La pena de torturas a esa señora se la pone uno de los jefes de la banda, un gerente de la banda. La banda, el comando, el cartel está organizado como si fuera una gran empresa con funciones muy específicas para todos ellos. Y hay una persona que se hace llamar BMW. Es este que figura acá, justo en esta página del expediente. Juan Breno. ¿Y contá por qué? ¿Por qué? Contá Juan por qué. Breno. Entonces hay diferentes tipos de pena. Los tribunales narcos eligen o muerte, o sea, te condenan a muerte, o te condenan a tortura. En este caso era porque se sospechaba que esta mujer había estado hablando con gente de una banda rival. Como no estaban seguros si les había pasado información del Comando Vermelo o no, entonces una tortura con hielo. Si hubiesen estado seguros, la mandaban a matar. Este es lo que llaman allí en Río el cartel de las bestias. Ahora, perdóname, ¿qué le pasa a una persona bajo esa temperatura y la presión del hielo? Porque, qué sé yo, a veces una persona que se sumerge en agua a temperaturas muy, muy frías le puede costar la vida en cuestión de minutos, de segundos.
No se sabe qué pasó con esa persona. Dios mío. Claro. Es una causa, obtuvieron esa información de inteligencia, la publicaron ahí, después no se sabe si está desaparecida, si la terminaron matando o si se cambió la identidad y consiguió escapar. Este mismo cartel, el jefe de este cartel, Doca da Peña se llama, por el complejo Peña, que es un entramado de 13 favelas que están en el norte de Río. Ahí lo estamos Ahí está viendo. Doca, sí. Él es Doca, este señor del gorrito. El operativo se hizo para ir a buscarlo a él y no lo encontraron. Él estaba en ese Sí. momento, estaba en la favela, pero tenía todo un ejército que lo protegía, que salió a enfrentar a los policías que le tiraron la granada desde un dron al patrullero, y este hombre Doca, que está buscado por más de 100 homicidios, consiguió escapar. Lo que decía de la crueldad es que este Doca, 3 de esos 100 homicidios son a nenes de 8, 10 y 12 años a los que antes había mandado torturar porque habían robado un pajarito. Héctor, se habla de inteligencia o contrainteligencia que le permitió al ejército que cuida a Doca salvarlo de lo que era el principal objetivo de la policía carioca, que era encontrarlo. ¿Qué se sabe de los últimos o las 2 horas previas al comando, a la operación contención? Y si ya se habla de una represalia del Comando Vermelho. Sí, todo es así. Primero, ya está la certeza de que le habían avisado a los narcos que la policía iba a entrar. Eso fue comprobado porque de los 109 muertos identificados, de los 117 en total, 40 no eran de Río de Janeiro ni habían vivido nunca allí. Eran gente entrenada en el combate que habían llegado desde otros estados de Brasil. Por supuesto, muchos de los cadáveres que recogieron ese día estaban vestidos con ropa de combate. Nosotros, cuando llegamos a Río y pudimos llegar a un lugar del complejo Peña que se llama Plaza San Lucas, aunque no es una plaza, sino un claro en medio de 5 esquilas. O sea, vos entraste a lo que le llamás el imperio de los narcos del Comando Vermelho. ¿Entraste personalmente? Sí, nosotros estuvimos Ay, ahí Héctor. con Juan Otesone, que fuimos los enviados de Clarín. Y en ese lugar vimos cómo bajaban de la punta del cerro, la Sierra de la Misericordia se llama. Ahí está justamente este lugar que Mirá estamos viendo. vos. De ahí bajaban 2 cadáveres, los apoyaron en el piso, esperaron que los familiares se despidieran de ellos llorando encima de los cuerpos, los pusieron en bolsas y se los llevaron a un furgón a la morgue. Esos 2 cuerpos, los 2 que vimos nosotros, estaban vestidos con ropas de combate y eran narcotraficantes que habían venido de otros lugares de Río para darle, para reforzar la seguridad armada del Comando Vermelho. Ahora, vos describís en tu investigación un sistema de justicia narco con mucha crueldad, también con milicias, porque esto que vos relatás a uno lo hace acordar a milicias fundamentalistas como la de Hamás, y también vos describís de alguna manera el uso de tecnología avanzada como la instalación de cámaras con reconocimiento facial en la propia favela que controlan. Sí, con sensor de movimiento. Este hombre, al que se hace llamar BMW, que veíamos recién, y fue el responsable de ordenar la tortura de esa señora, y es también el responsable de ordenar todos los crímenes del Comando Vermelho a través de un grupo que llaman Team Shadow, el equipo sombra. El equipo sombra que maneja BMW aplica la pena de muerte. Él está también encargado de todo lo que es la información en la favela, la información y el monitoreo. Y tenía 2 cosas que a la policía le llamó mucho la atención y a los fiscales están trabajando ahora fuertemente en eso. Una, la alta tecnología de las cámaras con sensor de movimiento. Es decir, se activa cuando ve movimiento y la cámara empieza a seguir el bulto que se mueve. Y el segundo tema es un equipo muy sofisticado para seguir monitoreando en tiempo real el movimiento de los patrulleros policiales.
no solo escuchaban las radios de la policía, sino que seguían los movimientos de las patrullas alrededor de los barrios. Para darnos una idea, este lugar es absolutamente enorme, la dimensión. El complejo Peña Alemão tiene el doble de superficie que todo el barrio completo de Copacabana. Dios mío. Ahora, ¿no te dio miedo entrar, Héctor? Fuimos a buscar la noticia, digamos, Sí. envalentonados por la inconsciencia de este oficio. Mirá vos. Héctor, y a partir de ahora, ¿qué? Desde los reproches políticos entre Lula y Claudio Castro, uno bolsonarista, el otro Lula, por supuesto, la no intervención de las fuerzas federales en el operativo dedicado solamente a las fuerzas cariocas, la represalia que tarde o temprano va a llegar de parte del Comando Vermelho. Es un suceso impresionante el que viviste y cubriste. Y ahora, ¿el proceso posterior cómo sigue? La investigación sigue. Hubo primero, acá hay varias aristas. Una es la política, que vos mencionás muy bien. Sin duda esto tiene un trasfondo político y se está haciendo un uso político muy fuerte de esto. La imagen del gobernador Castro en el estado de Río subió 15 puntos después de la intervención. Le preguntaron a los cariocas, una muestra muy grande, de 1.700 casos vimos, una consultora que trabaja incluso para el gobierno federal, si le parecía que el operativo, que había terminado con 121 muertos, había estado bien, y el 63% de la gente opinó que sí, y el dato más llamativo es que dentro de los habitantes de las favelas, la gente que vive adentro de las favelas, había estado de acuerdo con el operativo el 88%. Impresionante el dato que das. Es que ellos viven bajo una especie de mini narcoestado de terror ahí adentro, porque no los protegen las leyes de los que están afuera. Exactamente. Ellos están abandonados, digamos, de los dos lados. No, y además es un dato pero inescindible para cualquier análisis. Uno podrá decir, bueno, pero entraron sin permiso, vulneraron algunas garantías de seguridad, pero los propios habitantes de la favela dicen, bienvenido, lo necesitábamos, la aprobación del gobernador crece, la valoración positiva sobre el operativo aumenta. O sea, más allá de lo que a distancia a cada uno le parezca, es pero fundamental partir de ahí, de lo que significó para los pobladores y para los cariocas en general. Es que había como una especie de grieta entre lo que vivían los cariocas que estaban en la playa y lo que estaba pasando en el momento del operativo. Luego se vio esas imágenes donde vitorean y aplauden desde los balcones a los vehículos de la policía, ¿no? Que salen como a hacer una especie de recorrida por la ciudad, recibiendo esa aprobación, y uno pensaba que por ahí era solamente de los sectores urbanos fuera de lo que son los morros. Pero esto que vos decís muestra que el mosaico social completo legitima lo que hizo el gobernador. Sí, y hay otro dato bastante sugestivo que nosotros pudimos probar ahí. A ver. Primero, se habló y se sospechó fuertemente de excesos policiales, ¿no? Un poco lo que decía Juan Pablo recién. Sí. Porque sí, bueno, hay 4 policías muertos y 117 del otro bando. Entonces acá tiene que haber habido inocentes muertos, ¿no? Era como la presunción. Y además lo que enarbolaba, ahora ya menos, pero en el primer momento el gobierno de Lula, como que la represión en Río había sido feroz, que era un gobernador de derecha, que había entrado directamente a matar a la gente sin fijarse quién era quién. Eso después empezó a aflojar un poco. Hay una investigación judicial que va obviamente a seguir el protocolo de a ver si la policía estuvo bien o mal. Pero a 48 horas después de que aparecieran los últimos cadáveres, hubo una marcha por justicia en el medio de la favela que nosotros también fuimos a cubrir. Ajá. Y verdaderamente esperábamos, cuando llegamos al lugar, familiares de las víctimas con caras de sus hijos, sus hermanos, sus padres, pidiendo por justicia y contando historias de que sus familiares inocentes habían sido masacrados por la policía. No vimos nada de eso. Había muy pocas caras de las víctimas. Los familiares no querían hablar con la prensa
directamente no decían nada. Los pocos que hablaban completamente en off the record admitían que su familiar muerto había sido cooptado por el Comando Vermelho, aunque algunos no tenían muy claro en qué grado de participación, pero inmediatamente la marcha, a los 20 minutos de comenzada, se dejó de pedir por justicia y se empezó a pedir un impeachment, un juicio político y la renuncia al gobernador Castro. Y empezaron a llegar militantes de la Central Obrera de Trabajadores Brasileña, que tiene fuertes vínculos con el PT, de Lula, con el Partido Comunista, y otros sectores de izquierda, claro, bien asociados a Lula, que ninguno vivía en la favela, y habían organizado la marcha como una marcha política. Ahora el pedido de justicia, que le matan un hijo inocente, nosotros lo estuvimos buscando intensamente, y no lo pudimos encontrar. Ahora, los familiares cerraron a sus muertos y se llamaron a silencio. Esto que vos decís me lleva a la pregunta más concluyente. El Comando Vermelho no es una noticia, es una realidad arraigada desde hace más de 4 décadas. No pudo ocurrir, no pudo tener este avance sin la anuencia de ciertos sectores políticos. Y acá está, me parece a mí, la cuestión más preocupante, que son las ramificaciones, cómo se entrelaza el poder real, el poder legal y el poder del narco. Sin duda, es un tema, como vos decís, Cristina, tiene 40 años por lo menos. Lo que se dice en la ciudad, lo que cuentan los periodistas locales y los expertos en el tema narco, es que hubo alrededor de los 90 como un acuerdo con la política se entiende el Estado, la política parte de la justicia, la policía, en que los narcos podían operar en el norte de Río, en las favelas populosas, si dejaban tranquilo el sur, que es la zona turística, las playas, el samba, el carnaval y todo lo que de la ciudad maravillosa. Además, hay un tema no menor. Río es turismo ABC1, ABC1 mundial. Entonces va mucha gente con mucho dinero a alojarse ahí de todos lados del mundo. En cierto momento demandan de droga, demandan cocaína de buena calidad, de la mejor calidad, y ahí están los narcos para, digamos, suministrarla. Esto con la vista gorda del poder, que ha dejado que, bueno, mientras ustedes no se metan acá, ni cometan crímenes acá, ni robos, ni asesinatos, en el norte hagan lo que quieran. Esto tomó ahora una dimensión que claramente se les fue de las manos. Total, total. Héctor Gambini, tremenda la investigación. Impresionante. Gracias por compartirla con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, sí, te deja abrumado, ¿no? Sí, te deja abrumado. Un sistema paralelo, un Estado paralelo, con una justicia que aplica el terror, torturas, ajusticiamientos, ejecuciones sumarias, cuyo negocio es millonario y que creció a la luz del poder, pero bueno, ahí tenemos esta ciudad maravillosa con un lado no oscuro, oscurísimo, infernal, ¿no? Sí. Y cómo la dinámica y la ejecución del Comando Vermelho determina también la reacción de los propios pobladores y difiere lo que uno puede pensar cómodamente instalado mirando a distancia. Hay un montón de cosas que hay que vivirlas ahí para entender la reacción, por ejemplo, y lo que explicaba Héctor de esa marcha política. Enseguida, querido Juan Pablo, seguí viéndonos. Porque, sí, claro. Porque tenemos quiero saber por qué ya arrancó 2026. Sí, arrancó 2026, pero también vamos a recrear una fiscalía enseguida. Ah, excelente. Sí. Me quedo. Vamos a ver si sale bien, si no falta nadie, para que todo marche. Gracias, Juan. Placer.